buenas a todos. Bienvenidos a un programa más de La Tribuna. Hoy con Jesús de la Cruz, Patricia Rodríguez, Luis Carlos Nogués y Coto Matamoros hablando de la política migratoria en la Unión Europea a escasos 5 días de las elecciones europeas que se celebran el próximo domingo. Pero la actualidad nos atropella y tenemos otra carta de Pedro Sánchez, esta vez debido a la declaración que tiene que prestar su esposa Begoña Gómez el 5 de julio en el juzgado de Madrid delante del juez Peina. Jesús de la Cruz, ¿puede ser usted el primero en opinar sobre este caso? Pues nada, con la condición que le caracteriza además. Pues bueno, que estamos aquí viendo como Pedro Sánchez se ha vuelto adicto a la novela epistolada y yo creo que hay que desactivarle el Word, básicamente, el programita, porque si no va a estar escribiendo cartas continuamente cada vez que le pase algo y demás. En mis tiempos, cuando yo era más joven, la gente salía en rueda de prensa, daba una rueda de prensa y daba la cara. Bueno, quitando Rajoy que lo daba en plasma, pero eso es otra historia. Pero en el caso de Pedro Sánchez estamos viendo otra vez que ha escrito una novela, una epístola diciendo, oye, que mi mujer es muy buena, que es muy querida, que todo esto es una conspiración judeo-masónica, bolchevique, judía. Quería sacar ahí, recordar el programa anterior. Y entonces, básicamente, estamos viendo como Pedro Sánchez, en su aburrido pero intenso día, se dedica a escribir cartas cada vez que le surge un problema. Y en este caso, básicamente, es una justificación continua, una huida hacia adelante con el problema de su mujer. Que por primera vez en la historia de la democracia, y posiblemente en la historia de las democracias occidentales, una mujer de un presidente, una primera dama, también podría ser el primer caballero si fuera una mujer presidenta, no está imputada, es una pasada en la historia de las democracias occidentales. Es un hecho inédito que se ha convertido básicamente en una bomba radioactiva para el presidente y le genera cierta crisis reputacional. Pero bueno, a ver lo que hace Pedro Sánchez, si sigue en su ida hacia adelante o empieza a asumir responsabilidades, y este caso, que por cierto empezó siendo el caso Córdoba, saltó al caso Ábalos, saltó al caso Begoña, y ya veremos si acaba saltando al caso Sánchez. Yo no lo sé, quién sabe. Patricia. Bueno, pues una vez más tenemos otra nueva ronda de cartas de Sánchez, en el que, como ha dicho Jesús, efectivamente ha notificado que su mujer es una gran trabajadora, que lo ha hecho todo maravillosamente, acorde con lo estipulado, y que todo esto ha sido totalmente programado y orquestado por la ultraderecha y derecha de Feijóo y Abascal, que son los malos de la película y los que están yendo en contra de él y de su mujer. Y además pedían al electorado socialista que por favor que esto no repercutiera en las elecciones del 9 de junio, de este domingo, y que hicieran la máxima visita a las urnas, básicamente para apoyarle en este caso, porque todo esto es por culpa de esos medios de derechas, de Abascal y de Feijóo. Lo que, además de que Pedro Sánchez está aburridísimo, porque yo esto no lo entiendo, le debo de recordar al presidente que hace unos años él mismo grabó en una entrevista o en un meeting, salió pidiéndole a Rajoy que dimitiera, también por corrupción, porque estaba degradando las instituciones y que lo mejor que podía hacer era dimitir. Pues yo desde aquí le pido al señor Sánchez que haga lo mismo,
que cunda con el ejemplo y que dimita de una vez, porque internacionalmente nos está dejando vamos, ya han salido hoy muchos medios internacionales dando la noticia de esa declaración que tiene que hacer Begoña Gómez el día 5 de junio y nos está dejando totalmente vendidos a los pies de los caballos a nivel europeo, y ya en España está haciendo un ridículo total y absoluto. O sea, que yo creo que eso que ha puesto en la carta, además, que lo ha expresado y ha dicho no voy a dimitir porque es lo que quieren, voy a seguir. Este hombre está ahí atornillado al sillón, pero yo creo que España ya le pide que se vaya de una vez. Bueno, pasamos a Coto, que lleva gafas de sol antes de que nadie especule sobre su indumentaria por la subida de la tensión ocular que lo obliga a tenerla, no porque se haya ido de juerga. Coto. Pues nada, yo creo que es un capítulo más de la insolvencia moral de este tipo, ¿no? Es decir, yo creo que es una huida más hacia adelante y yo lo que quiero es que no sea capaz de sacrificar a Begoña por salvar las elecciones. Es decir, que no vayamos a despertarnos mañana con la noticia de que Begoña Gómez se ha suicidado o algo de eso, porque ya es lo que le queda al folletín. Es decir, a mí esto ya me parece delirante, ¿no? Yo creo que debería dimitir, por supuesto, y quizá se encuentra en un momento realmente difícil, ¿no? Lo entiende él, ¿no? Porque entre las elecciones catalanas y su mujer, pues esto es un sinvivir, es decir, ahora mismo lo tiene todo en el aire, ¿no? España es ingobernable y las elecciones europeas sí podrían ser ese salvavidas al que aferrarse, ¿no? Porque, bueno, puede salir bien parado, ¿eh? No olvidemos que la inutilidad del PP se lo está poniendo en la mano, ¿no? Con lo cual, bueno, pues salvaría ese caos técnico que habría que dictar. Pero bueno, a mí no me sorprende nada de este tipo. Creo que es, ya lo he dicho 1000 veces, es el más listo de la clase. Y tiene este tipo de salidas, ¿no? Que son, bueno, pues populistas. Él se victimiza una vez más, le ha cogido gusto y ve que le da resultado, con lo cual, pues yo me puedo esperar cualquier cosa de este tío. Luis. Pues sí que le ha cogido gusto a lo epistolar, ¿no? Pedro Sánchez. Le faltan escribir las cartas marruecas, ¿no? De José Cadalso, como en el Cadalso estaba en mito su carrera política. En cualquier caso, le basta con escribir una cartita y decir que qué casualidad que los jueces, un par de días antes de las elecciones europeas, no es costumbre en este país, hay como una norma no escrita, ¿no? Que no se pueden dictar este tipo de resoluciones, no se pueden imputar a las personas a escasos días de unos comicios electorales, ¿no? Y dicho esto, a ti te chirría, a mí me chirría, a todos nos chirría, pero es que hay millones de personas que creen a pie juntillas en lo que está diciendo. Es decir, es así de crudo, es así de crudo. Estamos rodeados, esto es un PSOE State of Mind, estamos pesoizados completamente. España difícilmente va a salir de aquí. Y lo peor de todo es que esta actitud victimista, como ha dicho Coto, le va a resultar bastante bien. Se habla incluso, el CIE habla incluso creo que de una victoria del Partido Socialista en las europeas, ¿no? Sobre el Partido Popular. O quizás, corregidme si me equivoco, porque ahora mismo no recuerdo. No sé si le ponía por delante del PP o que recortaba según el CIS de Tezanos, sí. Pero el CIS de Tezanos y la ruleta de la fortuna vienen a ser lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, según los sondeos más o menos serios, la diferencia es corta. Es decir, es más, se reduce la proporción de las generales, con lo cual sería un desastre absoluto para el PP, ¿no? Igualmente, el PSOE de Pedro Sánchez va a seguir recibiendo millones de votos,
de personas que están en negación. Millones de personas que están en negación. Y lo vimos el otro día en un meeting al que le pegaron un par de manotazos a Vito Quiles, ¿no? Que el que decía, no, pero si es que ya hay un auto del juez en la que está imputada. Y no se lo creían, es que no se lo creen, es que no pueden creerlo. No pueden creer que hemos sido engañados, ¿vale? Y esto es lo que tenemos, luchar e intentar despertar a la gente, porque si no es que vamos de camino al abismo, ¿no? Bueno, recordándole a la gente que se suscribe, que dé al like, empezamos con el tema del día, porque hasta el 5 de julio tenemos un mes para hablar sobre el caso de Begoña Gómez y las cartas de Pedro Sánchez. Hace unos días había un atentado en Mannheim durante una manifestación o un acto organizado por la organización Pax Europa, anti-islámico, en el que se produjo el asesinato por parte de una persona magrebí de un policía. Esto incide una vez más en la vinculación que se hace al aumento de la delincuencia con cierto tipo de inmigración. Identificación de la inmigración con la delincuencia. ¿Qué pensáis de lo que está ocurriendo ahora mismo con la inmigración en Europa y de esta identificación que se hace con el aumento de la delincuencia? Jesús. Bueno, yo siempre diré que un ejemplo muy claro de que identificar delincuencia con inmigración es un error. Delincuentes y cabrones hay en todas las etnias y de toda la gente que viene, entra y que son nacionales y no nacionales. De hecho, en Reino Unido tenemos muchos inmigrantes españoles. Muchos de esos inmigrantes son acusados de las mismas cosas que sufren los inmigrantes que vienen de aquí, de fuera, de Latinoamérica, del norte de África, a Europa, a España. Los mismos argumentos se le dicen, no, es que tú me quitas el trabajo. Eso le hizo un británico a un español, eso lo he escuchado yo, he estado trabajando en Reino Unido. También se le dice, no, es que usted es un delincuente que ha venido de su país para robarnos, no sé qué. Esos fueron los argumentos del Brexit. Básicamente, el argumento de que nos van a quitar el trabajo a los que vienen de fuera, de la Unión, los europeos que vienen de fuera, del Reino Unido, y también hay un problema, y entonces si cerramos Reino Unido y salimos de la Unión Europea, podremos recuperar nuestros trabajos, podremos recuperar la industria. Fue todo lo contrario. De hecho, la gente se fue, no volvió al Reino Unido, los poquitos que se quedaron tuvieron que aguantar, siguen aguantando estos temas. Tengo un hermano allí justamente que lo vive, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Hay muchas cosas buenas viviendo en el Reino Unido, siempre lo diré, pero es cierto que la industria, hay desabastecimiento y demás, en fin. Fuera de la Unión Europea, Reino Unido lo está pasando francamente mal. Está sobreviviendo, pero el nivel de vida ha caído considerablemente. De hecho, eso explica, por ejemplo, que los conservadores están a punto de ser casi destrozados por los laboristas en Reino Unido, que son pro-europeos. Pero bueno, volviendo al tema de la inmigración y demás, yo no creo que la inmigración haya que identificarla con delincuencia. Lo que sí creo es que el delincuente que cometa un delito, sea nacional o no nacional, tiene que caerle todo el peso de la ley. No se puede estar justificando mil y una cosas. No se puede estar diciendo, no, por ejemplo, el caso de esta persona, de este terrorista, de este asesino yihadista que ha matado a un policía en un meeting de un activista político anti-inmigración, anti-musulmán. Ese activista político, aunque no me guste lo que esté diciendo, tiene su derecho a decirlo. Y esta persona, este terrorista, este asesino, hay que decir lo que es: un asesino, un auténtico cabrón. Y hay que decirlo claramente. Los medios de comunicación, curiosamente, en España, el otro día estuve viendo en El País, donde se ocultaba el tema de, no, es que ha muerto un policía por un cuchillo. No, ha muerto un policía por un ataque terrorista y yihadista, independientemente que sea este hombre de fuera o de dentro. De hecho, en las redes de radicalización yihadista, radicaliza tanto a los conversos musulmanes, que los hay, europeos, de origen europeo, y que también lo hay, como a los gente que viene de fuera. Y ahí es donde hay que trabajar justamente contra el yihadismo, en las redes de radicalización, en la lucha policial.
y en todas estas cositas que desgraciadamente se están dando. Estas redes de radicalización, por ejemplo, se mueven a través de Twitter. No es lógico que, por ejemplo, haya perfiles. El otro día, navegando por Twitter, vi el perfil del portavoz de los talibanes y tú te quedas diciendo, hostia, qué locura. Pues eso hay que eliminarlo, por ejemplo, de las redes sociales. O en Telegram, por ejemplo, existen redes de radicalización yihadista. Eso también hay que trabajarlo. De hecho, hay un profesor de la Universidad de Pablo Olavide que estudia este fenómeno del uso de las redes sociales para generar radicalización. Y esto explica, por ejemplo, que no haya necesidad de que hayan células y demás, y por eso aparecen estos lobos solitarios. Pero bueno, hay que trabajarlo y hay que dejar claro, inmigración no es lo mismo que delincuencia. Delincuencia puede haber entre los inmigrantes y no inmigrantes. Y la ley tiene que ser muchísimo más dura, ley y orden, para evitar justamente todas estas situaciones. Y de hecho se tiene que trabajar para intentar integrar a estas personas que vienen de fuera en nuestra propia sociedad y también demostrar que, a fin de al cabo, y sentirnos orgullosos que nuestra cultura, la cultura europea, la cultura de esos valores de la libertad, la fraternidad y la igualdad, de la democracia, del libre pensamiento, de la libre economía, es la cultura a favor de toda la humanidad. Y hay que decirlo claramente y no hay que tener ningún tipo de complejo. Si asumimos esa realidad, tendremos capacidad cultural justamente para impregnar a otras culturas, vengan aquí o estén fuera de nuestros valores. Es otra de las grandes luchas que yo creo que hay que hacer. Lucha de valores. Y no sé, Jesús, libertad, igualdad y fraternidad es un lema masón. Ten cuidado, que Coto puede salir al corte. Patricia. Bueno, pues yo, como soy muy de datos y me gusta dar datos sobre lo que ha dicho Jesús, yo creo básicamente que ha habido un incremento de inseguridad a través de esta avenida masiva de puertas abiertas que tenemos, no solo en España, sino a nivel europeo, de inmigrantes ilegales. Y como ya he dicho, me gusta mucho dar los datos, y es que el Ministerio del Interior, en un informe, en el último informe que tienen contra la libertad, o sea, sobre delitos contra la libertad sexual, indicaba que han crecido un 75% entre 2016 y 2022. Las agresiones con penetración han subido un 138% entre 2016 y 2022. Y hasta el 36% de detenidos por estos delitos que acabo de comentar son inmigrantes. Por lo tanto, el 13,4% de ese porcentaje de extranjeros residentes en España, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, comete el 50% de los casos de violencia contra la mujer solamente en este año. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? No todos son iguales, evidentemente. No todos los que vengan, no todos los inmigrantes ilegales que vengan van a ser unos delincuentes o unos violadores. Pero lo que quiere decir estos datos es que se ha incrementado mucho esa violencia. O sea, lo tenemos que ver continuamente en los vídeos que vemos de las agresiones de estas bandas. Entonces, no es una cuestión de racismo, sino es una cuestión de que España debería de fomentar la fortaleza de las fronteras para que no haya un efecto llamada, que es lo que ha hecho al fin y al cabo Bruselas con determinados grupos, con determinados partidos, para provocar ese efecto llamada. O sea, según los datos del Consejo de la Unión Europea, hay 27.770 llegados irregulares en 2024. Y desde enero del 2024, el número de inmigrantes que reside en España sin nacionalidad es de 6,5 millones de personas. Y como vuelvo a decir, esto no es cuestión de racismo. Es decir, si ellos vienen de manera legal, llamando a la puerta, con nuestras leyes, con nuestras normas, se incluyen en nuestra sociedad y con nuestras costumbres, sin intentar imponernos las suyas, son bienvenidos, claro que sí. Nadie está diciendo que no venga y que haya puertas cerradas, sino que tiene que haber un control absoluto con esto, porque es que es algo que se está desmadrando, y en este caso yo como mujer me siento muy desprotegida. Yo a mi casa iba andando sola y cada vez que salgo tengo que coger un taxi y llevo un spray antivioladores. O sea, si esto lo llevo ahora actualmente en 2024 y no lo llevaba años anteriores, algo ha tenido que cambiar.
Y evidentemente lo asocio con esto. Por lo tanto, esas fronteras más fuertes y Frontex, que es además esa agencia europea de la Guardia de Frontera y Costa, se tendrá que encargar de implicarse mucho más en la protección de las fronteras, evidentemente, que son los que protegen nuestras costas, el espacio Schengen y la gestión de fronteras exteriores y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Y también, y ya con esto termino y no robo más tiempo, evidentemente hay que perseguir las mafias de tráfico de seres humanos, porque evidentemente estas personas son humanas y están jugando también con ellas. Coto. Bueno, yo creo que no se puede disociar delincuencia e inmigración. Es decir, van de la mano. Es decir, Patricia nos ha dado unos datos que son sobre violencia sexual, pero en cualquier tipo de delito el porcentaje básicamente es el mismo. Es decir, esta delincuencia es una delincuencia incontrolada porque es una inmigración incontrolada. Es decir, aquí entra cualquiera. Lo primero que no se respeta son las leyes de extranjería en nuestro país. Eso es nuestro país. Y en el resto de Europa también. Es decir, porque aquí cuando entra un ilegal hay que detenerlo, encerrarlo durante un par de meses y mandarlo de vuelta a su país. Como esto no pasa, como no pasa ninguna de estos pasos se lleva adelante, pues bueno, pues sí sé que se produce un efecto llamada diciendo, bueno, vamos a Europa, que allí no pasa nada. Es decir, entramos, es más, es muy fácil que al cabo de un tiempo pues estés, que te lleven a un hotel en Canarias, te transporten en un vuelo a la península y te alojen en otro hotel. Entonces, claro, estos chicos que encima son de clase media, tanto los subsaharianos como los magrebíes que entran en España, pues mandan sus fotos y sus vídeos a su país y claro, ya no queda uno allí que no quiera venir. Es decir, el caso es que no hay voluntad política de acabar con esto. Hay un interés extraordinario en destruir los valores, en crear un mestizaje absolutamente ortopédico en toda la Europa occidental y acabar jodiéndonos. Es decir, porque es lo que están haciendo. Es decir, vivimos en unos niveles de inseguridad ciudadana que, vamos, ni el más pesimista de nosotros o de los españoles podía imaginar hace 20 años, ¿no? Esto es una auténtica barbaridad. Y luego, pues, por supuesto que el hecho de no haber voluntad política obedece a algo, ¿no? Es decir, ¿quiénes están interesados en que esto suceda en Europa? ¿Quién está detrás de las mafias de tráfico humano? De estos inmigrantes que llegan, algunos los menos jugándose la vida, pero es que también se la juegan. Es decir, ¿quién hace negocio de todo esto? ¿No? Se sabe perfectamente. Se sabe de dónde son las mafias, a quién pertenecen, cómo controlan el tráfico. Algunos reciben subvenciones, es decir, hay asociaciones, organizaciones, ONGs como Open Arms, por ejemplo, que bueno, reciben una donación de 1 millón de euros al año y resulta que con ese 1 millón de euros no tendrían ni para mover el barco durante un mes. Es decir, ¿están obteniendo beneficios de ese tráfico? ¿O se les financia aparte por otro lado? Luego está la colaboración de los diferentes países europeos con los países norteafricanos y subsaharianos en forma de ayudas para el control de fronteras. No sabemos. Se han triplicado esas ayudas en España en el año 2000. Tanto Marruecos como los países subsaharianos, y no sabemos en qué se emplea ese dinero. Son millones que van allí a saco roto, ¿no? Es decir, a manos de corruptos, de políticos corruptos, de regímenes corruptos, que lo que se ve, por lo que se ve, uno no puede pensar en otra cosa que no hagan otra cosa que fomentar la inmigración. Es decir, a un chico de allí, de África, le puede costar alrededor de 4.000 o 5.000
euros el entrar en Europa. Es lo que le cobran. A un argelino o a un marroquí, pues alrededor de 2.500 euros. Es decir, no es gente que podamos entender como súper necesitada, ¿no? La que viene. Es gente que, bueno, en su país pues tiene un estatus social pues cómodo, ¿no? Con lo cual, pues hay que preguntarse muy seriamente qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué ese interés de los diferentes políticos, de los diferentes partidos que han gobernado en España en permitir la inmigración ilegal? El por qué no se cumplen las leyes de extranjería. Es decir, eso es lo que hay que preguntarse. Pero claro, la respuesta es facilísima. Es decir, si lo primero que hace Marlaska, o lo primero que hizo fue quitar las concertinas de las vallas de Melilla, estas, o de Ceuta, pues imagínate, ¿no? Es decir, solo les queda pues transportarlos ellos, en vez de que los transporte Openar, transportarlos ellos en un buque de la Armada, porque es lo único que les falta ya. Es decir, no se sabe el seguimiento, se sabe qué buques son los que están metiendo a la gente, se controlan fácilmente, es decir, pero es que lo puede controlar hasta bueno, pues cualquiera de nosotros, Y se ve todo el movimiento, y se ven los movimientos, cómo se cargan los barcos y cómo se desembarcan en diferentes lanchas o tal, a 3 millas de la costa, ¿no? Es decir, aquí hay un negocio tremendo. Hay un negocio tremendo y hay un interés tremendo, más tremendo que el negocio, en destruir Europa. Luis. El agresor de Mannheim, creo recordar que era afgano, ¿no? Que dijimos antes que era sí, magrebí. Sí. Era afgano, ¿no? Creo recordar que es afgano, que era un refugiado afgano. Yo no tengo nada claro que ese hombre fuera un yihadista, ¿eh? Yo personalmente pienso que es un musulmán radical, un islamista, un integrista, que en un momento dado de tensión pierde los papeles. Y fíjate la fotografía, ¿eh? Fíjate la fotografía que nos dejó el ataque. Un policía reduciendo a un ciudadano alemán que muy probablemente habría intentado parar, ¿no?, de alguna manera ese ataque, y es apuñalado en el cuello mientras detiene al ciudadano alemán. Es que es una fotografía que refleja la realidad de la política migratoria y de la lucha contra el terrorismo en Europa, tremenda, tremenda. Yo aquí, Jesús, te tengo que decir que te quedas solo. No, no se puede, efectivamente, como dice Coto, de delincuencia, de inmigración. Y también, como indica Patricia, no se trata de una cuestión de que no es que los moros son malos, no es que los negros son unos salvajes, no se trata de eso. Se trata de que vienen aquí y vienen en unas condiciones, a pesar de que, como dice Coto, tienen que tener dinero para pagar lo que es el viaje, por muy arriesgado que sea, terminan aquí en unas condiciones cochambrosas, viviendo en guetos, marginados, y la marginalidad trae lo que trae. Y aparte de eso, tienes que sumarle una cosa, que esta gente viene de sociedades, de países en vías de desarrollo o incluso subdesarrollados, en el que las sociedades son bastante más violentas y donde donde impera más la ley del más fuerte. Entonces, vienen aquí y encima, eso sí, te sumas una hipotética, digamos, una potencial idea de lucha contra el Satán de Occidente, ¿no? Después de que estás haciendo la yihad, pues tienes aquí una combinación letal para las sociedades europeas. Y en cuanto a lo que ha dicho Coto de quién está interesado, ¿no?, en que esto pase, en que lleguen cada vez más inmigrantes de forma irregular, ilegal a la península ibérica, pues me vienen a la mente unas palabras del presidente de la COE, que hace poco dijo que teníamos que flexibilizar las condiciones para permitir la contratación de trabajadores irregulares. Entonces, si la patronal está detrás, yo entiendo que ellos han comprendido que los españoles, o un gran número de españoles, ya no nos dejamos explotar y se inventan que hay un déficit de mano de obra y, por tanto, necesitan un ejército de reserva. Sí que acepte la sumisión o estar trabajando en las condiciones que los españoles pues no queremos aceptar. Esto, evidentemente, es dumping laboral, perjudica a la clase trabajadora, pero es que no todos estos inmigrantes que vienen van a trabajar, porque tampoco sabemos realmente cuál es su contexto. Muchas veces no sabemos si son argelinos, tunecinos, marroquíes,
si son subsaharianos, no sabemos si son senegaleses, de Burkina Faso, de Ghana, de Nigeria. No sabemos absolutamente nada, ni de su contexto, ni de cómo se ganaban la vida allí. Es posible que sean hasta prófugos de la justicia. No sabemos ni su nombre, ni su nacionalidad, ni nada. Y la Unión Europea se dedica a lanzar resoluciones y pactos, renovaciones de pactos de migración y asilo, ¿vale? Que se centran principalmente en la inmigración legal, pero es que en la inmigración ilegal no les interesa legislar. Y que los Estados miembros, cada uno... Sí. Pero ahora que estás hablando de esto, tú imagínate qué voluntad política pueden tener para combatir la inmigración ilegal, que de repente deciden, oye, vamos a legalizar 500 000 de ilegales. Como De golpe, Italia. De golpe y porrazo. Es decir, 500 000 de ilegales en España los vamos a legalizar. Bueno, el efecto llamada en sus países pues es terrible. O sea, que es que voluntad política no puede haber ninguna. Yo creo que es que nos toman por retrasados mentales y seguramente acierten, tengan razón y bueno, pues se permiten esta política de migración que es absolutamente delirante, ¿no? Es decir, tú lo estás diciendo. ¿Cómo desde la COE se puede decir que es que necesitamos a esta gente para algo? Es que se necesita de inmigración. Es decir, si aquí lo que sobra es gente, si aquí hay un paro de puta madre, si el 30% de los jóvenes españoles están en paro, pero ¿cómo coño vamos a necesitar nada? Porque claro, yo me descojono ya cuando dicen que no, es que estos son los que nos van a pagar las pensiones. Pero si están ilegales, ¿cómo coño te van a pagar pensiones, gilipollas? Si no cotizan. Así es. Hay que... Es todo un disparate, pero te lo digo en serio, pero un disparate, pero brutal. Sí. Yo estoy de acuerdo también en que hay que desincentivar la inmigración ilegal por todas las vías posibles, diplomática, física, jurídica, militar. Hacer que esto sea, o sea, que venir a España sea un infierno, de forma ilegal me refiero, evidentemente. Dice, no, pero es que vas a poner en peligro a muchas vidas. No, es que ya esas vidas ya se ponen en peligro ellas solas. Y tenemos que hacerles ver de que en España no necesitamos inmigración ilegal. Y, por supuesto, tiene que haber un gobierno que esté interesado en planificar las necesidades del mercado laboral español, que tenemos casi un 13% de paro, que se sepa, y un 27% de desempleo juvenil, ¿no? Entonces, con estos números, que salga el presidente de la COE diciendo lo que dice, pues claro, sí que es sospechoso. Pero es que nos vamos a la península itálica, nos vamos a Italia, y allí la señora Meloni, a la que muchos tenemos, muchos tienen como un referente patriota, resulta que entre 2023 y 2025 esta señora va a dejar meter a 500.000, medio millón de trabajadores irregulares, y te lo vende encima como un éxito, porque es que los empresarios italianos, es decir, la patronal italiana, estaba pidiendo 1 millón. O sea que en Italia también tienen el mismo problema, y esa gobernante que dijo en su momento que se iba a acabar este cachondeo de la inmigración ilegal, pues oye, igual con la realpolitik hemos topado, ¿no? ¿Queréis hacer alguna puntualización, Jesús, Patricia, sobre esto? Sobre el tema de la delincuencia e inmigración, hay que tener en cuenta una cosa. La inmigración ilegal es una inmigración de gente con necesidades, pobre. Y la pobreza, desgraciadamente... ¿De gente pobre? No, tú no puedes... No, es que no es cierto. Bueno, es que un tío es que un subsahariano que paga 5.000 euros por venir aquí no puede ser pobre. Pero bueno, paga 5.000 euros porque a lo mejor ha vendido sus propiedades para intentar salir de donde están, básicamente. Es más, de hecho, por ejemplo, hay varios casos muy buenos, Coto, sobre este tema de uno de los lagos que se están desertificando, que está perdiendo el agua en África y que da el sustento de familias enteras de pescadores. ¿Qué ha pasado? Que esos mismos pescadores han tenido que vender sus barcos, sus propiedades a otras personas que han decidido quedarse allí, y esas propiedades y ese dinero la han usado para llegar a Europa. Y esos son casos que son muy variados y demás, que existen y es una realidad. No, quien se mete en una patera, quien se mete en un de estos, se está arriesgando
todo su patrimonio y todas sus posibilidades, Coto, independientemente de eso. Pero volvemos a lo mismo. Lo siento mucho. ¿Me entiendes? No, sí, te lo digo en serio, lo siento mucho. Pero la solución no es esta. No, de hecho, cuando estos tíos están llegando a tierra española, en el agua, rompan sus documentos de identidad, los arrojen al agua, ¿me entiendes? Y aquí vengan y se presenten como quien les salga a ellos de los cojones. Es decir, es verdad. aquí hay 30 años que están como menores. Es decir, es una cosa ya que es un disparate total, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, aquí no se controla absolutamente nada. Pero no se controla porque no hay voluntad política de control, ninguno. Porque si según llega ese tipo indocumentado, lo coges, lo metes en un avión y lo devuelves, pues se acaba el problema. Sí, pero como tú bien has dicho, si rompes los documentos, ¿a dónde lo devuelves? Te puedes generar una crisis diplomática con los países norteños. Desde que haya venido, que saben perfectamente quién lo ha traído. Pero bueno, es que lo que quería decir sobre la delincuencia y demás, hay que tener en cuenta que, aunque mi amigo Coto diga que no son pobres, esta inmigración ilegal son de gente pobre. Y esta pobreza, la pobreza genera delincuencia, porque hay necesidad y demás. De hecho, ¿cómo se define a los inmigrantes del norte de África que son pobres, que llegan en patera o no llegan, moros, respectivamente? ¿Cómo se define al inmigrante que llega de países árabes, que es hijo de un jeque y demás? Árabe. No es casualidad que el lenguaje defina a diferentes tipos de migrantes en función de su propia riqueza. Ahí es donde está, yo creo, el gran problema. Pero bueno, y ahora hablaremos sobre las soluciones. Yo creo que es muy interesante. Ahí te equivocas con lo del origen o sea, que no es por la pobreza. Yo le llamo moro porque viene de Mauritania, pero que entonces la provincia romana es la Mauritania. Y dices árabe porque distingues de los árabes que vienen de la zona de la península arábiga. ¿No? Yo no creo que sea una cuestión de como es moro, le digo, o sea, como es pobre, le digo moro. Es verdad que moro se dice de forma despectiva, evidentemente. Y de hecho, ¿cuánta gente que usa de manera despectiva eso sabe el origen de la palabra? Poquita, ¿eh? Pues tú, yo y los historiadores, Don Coto, que también lo sabe, lo sé. Patricia también lo sabe porque son personas cultas y formadas. Pero el cuñado de va típico, el moro ese de mierda, y tú dices, bueno, ¿de dónde viene la palabra moro? No te sabe responder, no sale de ahí. Simplemente te dice moro. Y da igual que sea moro de Arabia, de esto, si es pobre, si es rico, uy, es un árabe, hay que respetarlo porque es un árabe, aunque venga del norte de África. Eso se lo escucha mucha gente. Es ridículo. Es la realidad de España. Que tenemos en este sentido, que hay gente que en ese sentido habla sin conocer la propia realidad. Pero bueno, prosigamos, que me pongo yo a hablar y no paro y parezco Hugo Chávez, con el perdón de la palabra. Yo quiero hacer un apunte, básicamente que pasa en la Unión Europea y pasa en España. O sea, si tú fomentas un efecto llamada vendiendo que aquí vas a estar fenomenal, que en cuanto bajas de esa patera, como hemos visto, te van a llevar a un hotel, te van a dar un móvil y te van a dar dinero cada vez que lo necesites, pues evidentemente claro que haces un efecto llamada. Si sale el gobierno y te dice que el sistema sanitario, si tú vienes, aunque sea ilegal, se te va a atender, pues también estás haciendo un efecto llamada, pero lo que estás haciendo es que el beneficio de los españoles se reduzca al mínimo de los mínimos. Porque, claro, a esas personas, si también se les tiene que atender, entonces las listas de esperas aumentarán para nosotros y no se dan cuenta que primero habrá que ayudar a los que están aquí. Porque si tú quieres que crezca esta natalidad para fomentar el pago de esas futuras pensiones, fomenta que la gente joven tenga un trabajo en condiciones, que puedan emanciparse y así tener familia. No ahogarlos a impuestos, porque evidentemente en España no se están teniendo hijos porque no se puede, porque la gente está ahogada. Entonces no quieras traer a gente de fuera para que sean los de fuera los que tengan hijos aquí. Porque como decía Coto, ni te van a pagar las pensiones y lo único que vas a generar es un gasto más público para pagar a los hijos de esos inmigrantes que vienen. Entonces yo creo que habría... Y a los inmigrantes que ellos reciben una ayuda por hijo, una ayuda mensual por cada hijo que tienen.
Bueno, por Es cierto, que, es que la barbaridad no puede ser más grande. Y lo digo absolutamente en serio. No puede ser más grande, es un despropósito absoluto. Es decir, son privilegiados con respecto a los españoles. Es alucinante. sobre el sistema sanitario que me ha dicho Patricia y demás. De hecho, la inmigración ilegal normalmente son gente joven y no suelen hacer mucho uso del sistema sanitario porque el sistema sanitario normalmente hace uso la gente más mayor porque tienen más necesidades sanitarias. Bueno, Es más, Jesús, alguien que esté enfermo de fuera, que no le atiendan allí, dirán, yo me voy a España porque el tratamiento me lo van a hacer allí. Momento. De hecho, nuestro problema con la sanidad en este tema no es la inmigración, es el llamado turismo sanitario. Es decir, el guiri que viene, cuando hablo de guiri, hablo de personas de Europa, Francia, Alemania, Italia, con capacidad económica que viene a hacerse las operaciones aquí, o Estados Unidos, por ejemplo. De Latinoamérica. Eso es lo que nos pasa. En la mayoría de los casos. Se habla, la mayor parte de la inmigración que llega por los aeropuertos, no por pateras. La depauperación de las condiciones laborales. Otro de los daños, y se estaba hablando antes, que se le achacan a la inmigración. Estamos hablando de que la patronal apoya la regularización masiva de inmigrantes y que se flexibilicen las condiciones para que los irregulares puedan hacer el trabajo, lo cual va en perjuicio de las condiciones laborales a las que pueden acceder los jóvenes españoles. Jesús, ¿qué valoración haces de esta cuestión? Yo creo que el pensamiento de la patronal aquí es bastante antiguo. Y mira, aquí no sé si me vais a dar la razón. Con la automatización, básicamente, muchos de los trabajos manuales que teníamos, desde cajero a secretario, secretaria, hasta, yo qué sé, igual que telefonistas, se van a sustituir básicamente por máquinas. Esto es el futuro y demás. Por lo tanto, ese pensamiento de la COE es cortoplacista. Pero eso no quita que tengamos unas necesidades laborales, y vuelvo a decirlo, vuelvo a escoger el ejemplo de Reino Unido. Reino Unido han quedado trabajos que no querían hacer los británicos sin poder hacer. Hay un déficit de trabajos brutales. De hecho, mi hermano, que es un gran profesional, ha tenido la posibilidad de cambiar de trabajo de una manera con una facilidad tremenda, porque los british no quieren coger esos trabajos y no hay gente de fuera, en este caso europeos, que hagan esos trabajos y demás. Y eso es lo que ha traído el Brexit, y eso es lo que ha traído el cierre de fronteras. Y eso es la respuesta del pueblo inglés, la mayoritaria, ha sido una respuesta a los conservadores diciendo, oye, en el Brexit que vuestro partido no habéis metido con el cierre de fronteras, con la expulsión de los europeos, nos ha llevado a momentos de desabastecimiento. De hecho, hace unos meses, varios supermercados en Gales, por ejemplo, se quedaron sin fruta. Tienen problemas, por ejemplo, con el papel higiénico, que recuerdo, por cierto, del COVID. Y eso está pasando justamente en Reino Unido, y es el cierre de fronteras radical a la inmigración europea, que, por cierto, era inmigración legal. Esta era la receta que Farage, el líder del Partido por la Independencia, que se presenta a las generales en Reino Unido, aplicó, incitó a los conservadores a hacer. Y lo consiguió, de hecho. Al final ha sido más pobreza, falta de trabajadores en sectores claves, por ejemplo, el transporte, la carnicería, en fin, en todos esos sectores donde los british no querían trabajar. Es una desgracia. De hecho, también tienen los mismos problemas de paro juvenil, irónicamente, los británicos que los españoles. También bastante llamativo, y ahí yo tengo una teoría que viene mucho de las políticas de subsidio británicas, que son bastante amplias para los british. De hecho, yo es que lo siento, he vivido allí y conozco la situación. Pero en este caso es el reflejo de lo que no queremos con nuestro país. Dígame. El Reino Unido tiene una tasa de desempleo del 4%, tío. O sea, bueno. No, del 4,3%, si lo acabo de mirar. 4,3% y sigue tienen problemas para cubrir trabajos. Es pleno empleo. Es decir, si hay algunos puestos de trabajo que se han quedado sin cubrir, ha sido pues por la
por los problemas Logística, por regulatorios, ejemplo. ¿no? Problemas jurídicos, no porque no haya gente en el Reino Unido que no quiera trabajar. Y si no la hay, ahí sí que se puede solicitar inmigración legal para cubrir esos puestos de trabajo. Eso es lo que tiene la soberanía nacional, la soberanía económica, financiera y monetaria, que es justo lo que nosotros no tenemos y así nos luce el pelo. Y es más, de hecho, por ejemplo, hablando de la Unión, yo creo que, bueno, voy a dejar hablar, comentar a los otros compañeros, que me pongo a hablar y no paro. Patricia. Y evidentemente, como he dicho antes, para empezar, una persona que yo he conocido, he tenido amigos que lleva 10 años solicitando la nacionalidad española, trabajando aquí. ¿Qué pensarán de esta gente que quieren traer por supuestamente trabajar en esos trabajos que los españoles no queremos y que te den la nacionalidad sin más? Yo, para empezar, vamos, me pondría de muy mala ley, eso para empezar. Y segundo, ¿por qué no quieren trabajar en ciertos trabajos? Porque son trabajos precarios, porque se está explotando a las personas, entonces habrá que crear algunas pautas para mejorar los trabajos, ¿no? Para que se trabaje mejor, para que todo el mundo viva dignamente, para que se elijan esos puestos de trabajo, básicamente. Pero nos empeñamos siempre en traer gente de fuera. Pasa exactamente lo mismo con lo que decía Luis. Teniendo lo que tenemos aquí, ¿por qué no fomentamos una soberanía alimentaria? Que tenemos que traer productos de Marruecos y de otros lados cuando los tenemos aquí. ¿Por qué no fomentamos una soberanía energética? Que se están cargando las centrales nucleares cuando podemos sacar los recursos de aquí de España. Entonces, esto es realmente lo que está haciendo este gobierno y, en general, en muchos casos, la Unión Europea. Lo que hay que fomentar es lo de aquí y luego, si hace falta, se trae de manera legal, por supuesto. Esto de traer aquí a gente de manera ilegal porque supuestamente no quieren recoger, digamos, fresas en el campo, me parece muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Porque al final lo único que hace es que esa gente trabaje, sí, viene para trabajar, los que vengan, claro, otros no. Pero después no encuentran trabajo y ¿qué hace? ¿Qué hace? Los tenemos que mantener. ¿Y quién los mantiene? El ciudadano de a pie, el que está trabajando, evidentemente. Entonces, o esto, nos centramos y lo hacen de otra manera, o desde luego España va a pegar un bombazo que nos espera una buena. Coto. No, yo creo que el mayor de los problemas es la destrucción de la cultura europea, es decir, de la cultura occidental. Y ese es el mayor de los problemas. Y esto obedece pues, a una política que se dicta desde la Unión Europea, todas estas, esta lasitud con la inmigración ilegal, esa primar la inmigración legal, esa necesidad de mano de obra extranjera, todo eso es ficticio y todo eso se genera por con determinado tipo de políticas. Es decir, pero eso lo único que persigue es la destrucción de Occidente. Y la destrucción de Occidente lo persiguen las élites, y las élites son judías, ¿me entiendes? Entonces aquí lo que estamos sufriendo es esa política anunciada por los judíos ya desde hace un siglo y que están llevando a efecto, pero con todas sus consecuencias. Entonces, bueno, pues yo creo que se pueden hacer dos cosas. Hacerle frente o mirar hacia otro lado. Parece ser que en el arco político español todos miran hacia otro lado. A todo el mundo le interesa lo que está pasando, o lo ve bien, o no sé, pero desde luego el pueblo español y Europa están absolutamente indefensas ante este tipo de políticas. No solo tiene que ver, bueno, pues los anuncios y las proclamas de las organizaciones judías y sionistas que se pululan por Europa, ¿no? Abogando por la inmigración ilegal, abogando por el mestizaje, el sacrificio de la cultura europea. Es decir, así que bueno, pues el problema lo ha generado quien lo ha generado, y sus cómplices, que en definitiva son los regímenes europeos, el régimen político de la democracia, esta debilidad intelectual que sufrimos en Europa,
y todos los ciudadanos que tragamos con que esto siga su curso. Es decir, pero ya a día de hoy ya difícil solución tiene. Digo a día de hoy, porque supongo que dentro de 3 años esto ya será irrecuperable del todo, ¿no? Es decir, estamos perdiendo hasta los valores, estamos invirtiendo los valores, el índice de natalidad entre españoles yo creo que ya va a entrar en negativo, y bueno, pues seguimos con esa cultura en las escuelas, seguimos con esa formación en las escuelas, seguimos destruyendo Europa, ¿no? Es decir, y esto es el mazazo definitivo, ¿no? Yo creo que dentro de 20 años no va a quedar sangre limpia, digo limpia, que no se me entienda mal, digo limpia como española al 100%, de cualquier nacimiento en cualquier hospital español. Luis. Sí, yo creo que estas consecuencias culturales, ¿no?, de esta destrucción de la cultura europea, ¿no?, por así decirlo, de la civilización occidental, es más bien una consecuencia. Yo no lo veo tanto como el objetivo prioritario de las élites, ¿no?, de lo que yo llamo la burguesía global, porque estamos en una fase del capitalismo, se superó ya esa fase imperialista sobre la que teorizó Lenin, y estamos en la fase globalista. Por tanto, las élites son globales. Entonces, esta burguesía global, la principal motivación yo creo que es económica. Y va, digamos, por donde dije anteriormente. Necesita un ejército de reserva. ¿Por qué? Porque el occidental, acostumbrado a la buena vida del estado de bienestar, se resiste, no se resigna, y sigue un poco resistiéndose a tragar con las nuevas condiciones que nos están imponiendo. Que de ahí surgen sociedades más multiculturales que llevan a los estados a colapsar, ¿no?, en un posible futuro, o a estados fallidos. Oye, pues igual también podría ser un... Tienes el ejemplo de Suecia. Tienes el ejemplo de Suecia, que podemos considerar un estado fallido. Francia o Bélgica también tienen algunas zonas que... Imagínate lo que es Bélgica. Molenbeek. La ciudad de Molenbeek, que está completamente islamizada, ¿no? Y otros barrios de París, otros distritos de la capital francesa, en fin. Igual lo que andan buscando, como dice Coto, teorizo, es que estos estados terminen colapsando para facilitar lo que Pedro Sánchez vino a llamar la gobernanza mundial, ¿no? De hecho, la Unión Europea va en ese sentido. El proyecto europeo busca la disolución de los estados nacionales en un ente supranacional dirigido por un organismo y por políticos tecnócratas apátridas, que al final no dejan de ser sino el consejo de administración de estas burguesías, de estas élites de las que estamos hablando. Yo creo que principalmente... La Agenda 2030. Sí, por ahí van los tiros. Lo que pasa es que la Agenda 2030, al fin y al cabo, no deja de ser pues un conglomerado de buenas ideas, ¿no? De buenas intenciones, por así decirlo. Y luego, bueno, el Pacto Verde yo creo que es más dañino y es algo más tangible que la Agenda 2030. Pero sí, por ahí van los tiros, y yo creo que las nuevas élites pues es lo que quieren. Quieren una aldea global en todo su esplendor. Y para eso los estados nacionales tienen que verse derrumbados. Y se ataca precisamente a sus valores tradicionales y a la cultura y a las tradiciones. ¿Alguna puntualización, Jesús, Patricia? Sí, la Agenda 2030, como bien ha dicho nuestro amigo Luis, es una agenda de buenas intenciones, es la carta de los Reyes Magos. De hecho, yo no la considero una agenda política conspiracional para controlar el mundo. De hecho, hay ODC, por ejemplo, su ODC, que, por ejemplo, ponen luchas contra las mafias del tráfico de personas. Uy, lo que hemos dicho aquí, pues lo pone la Agenda 2030 también. Por eso, esas buenas ideas y demás son simplemente una lista de los Reyes Magos. De hecho, se basa en los objetivos del milenio, que tampoco se cumplieron, porque uno de los objetivos del milenio era hambre cero. Y realmente, si hay hambre cero, no habría inmigración, porque no habría necesidad de que la gente tuviera que salir de África a otras partes del mundo. Pues te he puesto África, como te puedo poner Sudamérica o Asia. Pero ese objetivo del milenio no se cumplió. Y ahí lo tenemos.
simplemente es una lista a los Reyes Magos. Es más, de hecho, Patricia comentaba algo del tomate y demás que producimos aquí en España y que no se aprovecha y demás, y compramos tomate de Marruecos. Y te doy la razón. De hecho, uno de los grandes problemas, y también voy a dar la razón a Luis, el pasto verde se pone en condiciones sociosanitarias y filosanitarias muy duras a nuestros productos, y en cambio los productos de Marruecos, muy flexibles, para pagar ciertas cuotas de control de frontera, que también lo que decía Coto. Eso también hay que decirlo. Pero es irónico porque, por ejemplo, el Brexit, que hoy estoy obsesionado con el Brexit, pero para mí es el ejemplo de cómo no hace las cosas, los tomates que compraban aquí en España y demás eran masivos en Reino Unido. De hecho, éramos su gran productor. Debido a la aparición de los aranceles que pusieron los británicos cuando se salieron de la Unión Europea, hicieron su Brexit, al final decidieron los propios empresarios no comprar estos tomates en España. Adivina dónde se fueron, a Marruecos, donde había más debilidad para comprar cositas más baratitas, con controles menos controlables. Es decir, ni la solución es este pasto verde mal hecho, que nuestra diplomacia lo ha hecho muy mal y no ha sabido presionar, pero vamos, que eso viene desde hace 40 años en la paz. Pasó exactamente lo mismo, no supimos negociar las cuotas y demás. En fin, la diplomacia española siempre da un poquito de vergüenza. Y si hablamos de la OTAN, que eso algún día tendríamos que hablar también, eso da otro tema. Pero en cuestión, y entonces esos tomates no los compraban aquí, los compran en Marruecos. ¿Por qué? Porque los aranceles. Solución, ni la solución es la disolución de la Unión Europea y la construcción de la Europa de las naciones, donde haya aranceles y fronteras que impidan el comercio y la libre circulación de europeos, ni la solución, básicamente, es una Unión Europea en algunos aspectos mal construida, que en mi opinión tiene que ser reformada y facilitados ciertos elementos basados en la libertad de negocio, en la libertad de circulación de personas, pero también en velar por nuestros propios intereses continentales y en pensar de, por ejemplo, en cuencas hidrográficas, que siempre es un tema que me apasiona, el tema del agua, otro de los grandes problemas que la Unión Europea tiene. Hacemos una política hidráulica aquí, hídrica, basada en el norte de Europa, cuando el Mediterráneo no tiene nada que ver con el norte de Europa. Si en Europa, a nivel conjunto, no se comprende que hay dos realidades, una Europa mediterránea y una Europa del norte de Europa, en temas, por ejemplo, hídricos, pues ahí vamos a tener un problema porque no se van a hacer bien las cosas en el Mediterráneo y eso va a generar desafección. Una desafección que se está viendo en muchos aspectos. Bueno, yo antes de que se me vaya de la cabeza, lo que sí quisiera deciros, sí, porque ya como me hablas ya de políticas que se me escapan, es que la Agenda 2030 lo que es fundamentalmente es la renuncia a la soberanía nacional. Eso es lo que es la Agenda 2030. Y cuando hablo de renuncia, no hablo solo de renuncia como Estado, sino de renuncia como ciudadanos. Es decir, es la entrega a una serie de políticas de inversión de valores, de degeneración, con lo cual creo que está muy lejos de ser una carta de intenciones. Es decir, creo que es incluso peligroso si pensamos en la Agenda 2030 como una carta de intenciones, ¿no? La Agenda 2030 es un peligro latente y patente. Exactamente. Solamente voy a hacer un apunte porque no voy a comparar cada uno de los puntos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 es un control de las élites totalmente a la sociedad. De hecho, como esto sigue así y de hecho lo fomentan cada vez más, ellos van a decirte qué comer. De hecho, no quieren que comamos carne, quieren que comamos carne fabricada. Ellos eligen el coche que tienes que tener, por eso tanto cambio climático y cuidar el clima y todo lo demás, porque quieres que utilices los coches que tú quieres. Y si no tienes el dinero para el coche que tú quieres, pues no te preocupes porque te ofrecen la ciudad de 15 minutos para que lo tengas todo a 15 minutos de tu barrio y no te muevas para nada. Por lo tanto, ese es el control que quieren tener de todo, igual que quieren tener el control del dinero, el control de tu casa, porque te dirán qué ventanas tienes que poner y todo, si quieres vender un piso, cómo lo tienes que hacer, cómo no, y es un control total de la sociedad. La gente se cree que la Agenda 2030 es una tontería. Es un control de todo menos de la migración.
eso. Pero si eso no lo pone en la agenda 2020-30, estas son políticas que después aparecen por ahí. Es más, por ejemplo, el tema del control del dinero, que por cierto salió una plataforma de muchos catedráticos y demás hablando de que se tenía que defender el dinero físico. De hecho, yo lo considero esencial. ¿Cuántos de aquí tenemos tarjeta, PayPal y demás? El día que no queramos tener ni PayPal ni tarjeta, podremos decir que defendemos el dinero físico. Pero si No, pero tenemos estas tienes esa cositas, opción, Jesús. estamos ¿Puedes acoger a esta participando en opción? eso. Pero te puedes Claro, acoger a ahí esta opción. donde, pero No, que es sin que embargo, si nos obligan a utilizar la tarjeta todo el día, van a saber qué compras, cuándo compras, dónde lo compras, y a lo mejor ellos algún día te dicen, te has pasado comprando leche, ya no puedes más. por eso yo defiendo justamente el dinero físico. De hecho, es una de las cosas que yo creo que es tan necesario defender, la capacidad de tener algo físico en la mano y poder comprar y vender sin que nadie te controle. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, es una visión bastante liberal. En cambio, el totalitarismo justamente fomenta eso. Pero tenemos el tema de control. Es que, vuelvo a decir, el tema de PayPal, por ejemplo. Detrás de PayPal hay una super empresa con un gran millonario, que ese millonario, lógicamente, hace influencias políticas para conseguir eso que has dicho, el dinero digital. Por lo tanto, quien tenga un PayPal, por ejemplo, está participando en esa rueda. Lo mismo quien tenga una tarjeta. Entonces, desgraciadamente, o estamos obligados o nos obligamos nosotros mismos a participar en estas cosas sin darnos cuenta. Y si queremos hacer esa revolución de defender ciertas cosas con coherencia, a lo mejor no tenemos que tener dinero digital. A lo mejor no había que tener PayPal, por ejemplo, o tarjeta. En fin, yo también soy un hipócrita, pero yo creo que todos en este sentido somos hipócritas y demás, y hay que pasar en ese sentido la acción. Pero bueno, Oye, una pregunta. Hoy estoy muy ¿no? Nene, ¿a los traficantes de seres humanos cómo se les paga? ¿En efectivo o con Bizum? En oro. No broma. Se paga en efectivo. De hecho, por cierto, uno de los problemas para controlar. Sí, bueno, tenemos una aportación de Devoto Ibérica, ¿no? 5 pavitos, ¿eh? Oye, os voy a tener que dejar. Hasta aquí he podido. Un abrazo cósmico a todos, menos a los inmigrantes ilegales. Bueno, a ellos también. A ellos también. Menos a los delincuentes. Bueno, me voy a quedar corto. No voy a poder abrazar a Begoña. Oye, bueno, ¿y a los masones también un abrazo cósmico? Es una patada en los... Nada, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Bueno, la islamización de Europa es uno de los ejes vertebrales de la campaña, por ejemplo, de Frente Obrero. ¿Creéis que existe el peligro latente o ya patente de una islamización de Europa? Sí, yo creo que sí. Evidentemente lo que están viviendo es lo que os he dicho antes. Muchos no se acogen a nuestras costumbres, quieren imponer la suya. Por lo tanto, es que ocurre mucha gente. Yo conozco aquí casos de gente que lleva su religión, evidentemente que, oye, mientras que no molesta a los demás, cada uno que crea o no crea en lo que le dé la gana. Yo no voy a decir nada sobre ello. Pero que, por ejemplo, gente que ha hecho el Ramadán, mientras que estaba trabajando, le han tenido que dar días para hacer el Ramadán. Y yo sí soy cristiana porque no me dan días para rezar el rosario en la iglesia. Entonces, evidentemente, sí que nos quieren imponer su cultura, y cuanta más inmigración haya, evidentemente nos la van a imponer totalmente, y está ocurriendo con la cantidad de mezquitas que están poniendo. Patricia, en Ferraz no se puede rezar, ¿no? En estos días, ¿no? Por lo que me han dicho. ¿Cómo? En Ferraz no se puede rezar en estos días, por lo que me han dicho. Hay un no se puede rezar el día de reflexión, que es
El 8 y el 7. Le han dicho 2 días antes. Pero que Sánchez dice que se multa a la gente que está allí multando que está allí rozando en la calle, que se les multará o se les desalojará, en fin, que no se le permite porque eso, digamos, que es como una especie de injerencia en política. Bueno, creo que le hablamos un poco, Jesús, la semana pasada. Yo soy muy pesimista con el tema este. Yo creo que la islamización de Europa es una realidad. Es decir, es una realidad y te diría que casi inevitable, porque es una cuestión de números. Mira, te pongo el caso, no es que en Nigeria sean todos musulmanes, evidentemente, pero te pongo el caso de Nigeria, un solo país. Entre 2050 y 2080, según los cálculos a este ritmo de la natalidad, ¿no?, y de lo que viene siendo el crecimiento demográfico de Nigeria, llegaremos a la cifra de 500 millones de nigerianos. 500 millones solamente en Nigeria. ¿Esa gente a dónde va a ir? ¿Se va a quedar en Nigeria? ¿Esos 500 millones se van a quedar allí en Nigeria? No, evidentemente no. Esos millones de nigerianos, solamente nigerianos, van a venir a Europa. Y muchos de ellos serán musulmanes. Y tendrán hijos o traerán a su familia. Mientras que aquí cada vez tenemos menos hijos. Por lo que tú has dicho, Patricia. Porque no tenemos las condiciones laborales ni la estabilidad necesaria como para ni siquiera pensar en ello. Pero es que también hay una cultura que se le está inyectando a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de que tener hijos es un sacrificio, que eso no está pagado, que no merece la pena, que luego, incluso en la serie, en las películas, ¿no?, hacen humor con eso, que luego termina solo igual, que no merece la pena tener hijos. Y es un ataque, efectivamente, considero que es un ataque teledirigido hacia el concepto de familia. Porque si atacas la familia, que es el núcleo donde se apoya el individuo, evidentemente lo dejas completamente vulnerable ante la sociedad de consumo. Y todas esas carencias que tú tienes las vas a buscar en el consumismo. Entonces, ese individualismo no tiene absolutamente nada que hacer contra una inmigración con unos valores tradicionales, con una religión que lleva muy a rajatabla. Mientras que aquí, pues hay muy pocas personas que somos católicos o cristianos que somos practicantes y que estemos dispuestos a dar la vida o por nuestra forma de vida, ¿no?, por nuestra o por nuestra religión o por nuestra cultura. Somos una cultura en decadencia. Europa, Occidente, está en declive y el mundo musulmán está en auge, demográficamente, sobre todo. Y tarde o temprano es una cuestión de números. Pasará, ocurrirá, y yo creo que es inevitable. Damos paso a Jesús. Mucha gente se pregunta qué estás fumando y si tiene relación con lo que estás diciendo. Me refiero, si lo que estás fumando te provoca que digas lo que dices después. Aprovecho para decir, estamos a 16 suscriptores. De los 7.900, 16 suscriptores más y a 18 me gustas de los 100. Venga. Jesús. Venga, dale me gusta a todo, ¿eh? Como no de me gusta, digo más cosas. No, es broma. No, pero que volvemos. Una de las cosas, los visigodos, cuando el Imperio Romano entra en decadencia y los bárbaros acaban, y los romanos empiezan a buscar federaciones, en fin. Los visigodos llegan a España y demás, pero adoptan la cultura romana. Y esto es un ejemplo claro que si tenemos una conciencia de nuestra superioridad cultural, da igual que venga fuera, va a acabar asumiéndola, nuestro estilo de vida. Y es más, de hecho, por ejemplo, los índices de inmigración de inmigrantes del norte de África, y los estudios exponen que empiezan a tener menos hijos en la segunda o tercera generación. Es decir, cuando ya se han integrado aquí, ya empiezan nos recuerdan el concepto de que tener hijos significa riqueza, porque del mundo que vienen es un mundo eminentemente agrícola, de pescadores, y tienes muchos hijos, tienes capacidad de tener gente, mano de obra en ese mundo. De hecho, básicamente es el mismo concepto de la antigua cultura griegas, que una familia amplia generaba más relaciones con otras familias. Eso básicamente es el inicio de los reinos y demás. Pero en Grecia, de las polis. Pero bueno, que en el caso este
en el caso de nuestra gente que viene de fuera, acabarán adoptando nuestro estilo de vida, nuestra propia cultura, tanto por cuestiones económicas, mantener, como bien habéis dicho, un hijo aquí o 2 hijos es una cuestión a veces de vida y muerte. Ya te resulta difícil mantenerte a ti mismo, pues imagínate mantener a tu prole. Entonces, las familias que se forman normalmente tienen un hijo. Y la gente que viene de fuera acaban adoptando esa misma visión por necesidad económica. Pero no de manera religiosa, Jesús. Cultural. Seamos... No, la religión no, es que no volvemos a lo mismo de siempre. Acaban cogiendo también antecedentes culturales nuestros y demás. Es que la secreción no es mala, coño. De Para hecho, cuando eso ocurra, lo que tú estás diciendo, Europa ya será musulmana. Es decir, los visigodos, por ejemplo, ya estaban romanizados cuando firman los pactos con los romanos. Es decir, no se romanizan después de firmar los pactos, los foedus, ¿no? De su presencia en la península ibérica. Ya tenían su religión, ¿eh? Tenían su religión previamente, ¿eh? Y después acabaron adoptando al realismo. Eran el pueblo más romanizado. Los inmigrantes que llegan aquí no están occidentalizados. De hecho, se meten en guetos y se hacen fuertes y conservan sus tradiciones, su cultura, su religión. No hay una Europa civilizadora. No hay política civilizadora. No hay un imperio civilizador como lo fue el romano, como lo fue, lo podríamos decir también, el español. Es que eso no existe. Por tanto, te vas a encontrar en ciertas ciudades, en determinados distritos, pues guetos, dicen multiculturales, no, guetos de musulmanes, donde la sharia se impone. La sharia se impone incluso a las leyes nacionales. Claro, Perdona, Jesús. Esta gente no viene de sus países con una mente en blanco. Viene con una idea muy clara de lo que debe ser. Y se reúnen entre sí, se juntan y construyen pequeñas sociedades que son como, pues eso, pequeñas sociedades islámicas y en muchos casos islamistas dentro del territorio europeo. Y nosotros lo que hacemos es ponerle mezquita. Es más, ¿no? De hecho, entonces, nosotros... no se va a occidentalizar. Y cuando lo haga, yo pienso como tú, pero cuando eso sea así, Europa ya será musulmana. Y surgirá un islam laico. Sí, surgirá un islam laico. Habrá una ilustración islámica aquí en Europa. Pero primero tendrá que ser Europa musulmana. Y yo creo que esto, a ver quién coño la ataja. Pero bueno, es que tú has dado con la clave, que yo diciendo y repitiendo, de que tenemos que tener conciencia de nuestra superioridad cultural. Y es algo que al día de hoy no la tenemos. Como tú bien has dicho, no existe esa conciencia. Y al no existir esa conciencia, nos ven, tanto la gente que viene de fuera posiblemente, nos vea un poquito como diciendo, mira, podemos malearlo. Pero por eso hay que cambiar ese chip. Tenemos que tener conciencia de nuestros valores, de lo que nos ha servido para construir esta Europa civilizada. Este gobierno, Jesús, está haciendo todo lo contrario, destruir todos los valores que tiene esta sociedad. Yo no te hablo ni siquiera... Adoctrinando a nuestros hijos, metiéndonos culturas que no son las nuestras porque están estudiando otros idiomas que no se han estudiado nunca en España. Nos están metiendo esa cultura a los niños y cualquier cosa sin valor ya una y otra vez en esta sociedad. Hombre, escúchame, que estudien... Lo saben, los libros de los niños están súper adoctrinados. Que estudien otros idiomas que no sea el inglés, el francés, yo la verdad que no lo veo nada mal. De hecho, el conocimiento... Ya, pero qué casualidad, el árabe. ¿Por qué no? De hecho... Yo no digo por qué no, pero si estudian árabe, porque cada vez hay más. No, de hecho te voy a contar una cosa. Uno de los problemas que ha tenido el CNI, nuestro CNI, esto en su momento me lo contaron, es que no tenían traductores de árabe. ¿Por qué? Y de hecho, los traductores de árabe eran muy necesarios para controlar a los presos yihadistas que teníamos en las cárceles, porque entre ellos hablaban árabe. Y el CNI no tenía traductores. De hecho, tuvo que abrir una convocatoria bajo cuerda para intentar captar profesores universitarios de árabe. Y eso es uno de los grandes problemas. No nos viene mal conocer... por ejemplo, conocer tampoco a nuestros vecinos, al revés, nos viene espectacularmente bien, porque si conocemos a nuestros vecinos también nos permite conocernos a nosotros mismos. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en una cosa, que en España
hay un problema, más que nos metan cultura ajena, es que nos enseñan una historia de España unificada. Eso también es verdad. De hecho, en Cataluña te enseñan el reino catalán. ¿Cómo era, Luis? Que es que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Reino... catalano-aragonesa. Y tú dices, ¿qué cojones es eso? Si eso es el reino de Aragón de toda la vida. Pues ese es nuestro gran problema. Y ahí es donde debería estar legislado con un presupuesto la alta inspección educativa, que no existe, de hecho. Nuestro problema no es que nos metan cultura ajena, es que nuestra propia concepción de la historia de España, de la lengua, o de miles de elementos, está multidividida entre diferentes autonomías y no hay una competencia nacional. Y ese es nuestro gran problema, no que nos metan, que si nos enseñan árabe, escucha, yo encantado que me enseñen árabe, como si me enseñan chino, mandarino. De hecho, otro idioma que nos vendría muy bien porque los chinos vienen pisando fuerte. El chino sí que nos vendría bien. Pero y otra inmigración, por cierto, ¿eh? Esa sí es de gueto. Sí, pero no conozco ni un chino que no venga a trabajar aquí en España. Yo por lo menos no conozco ninguno. Porque esta frase de trabajas como un chino es por algo. Correcto. Patricia, pero tampoco se relaciona mucho. Patricia, tú eras maestra, me has dicho, ¿no? Sí. ¿Has dado clases en colegios de compensatoria o de difícil desempeño? Sí, estoy en un colegio de difícil desempeño. ¿Qué es lo que te encuentras ahí? ¿Qué tipo de familias totalmente desestructuradas, empezando por ahí. Pero ¿te encuentras una comunidad en concreto con la que llevamos conviviendo desde hace siglos? ¿Cómo se adapta a nuestra civilización y a nuestro modo de vida? Mal, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, que mi colegio también es tiene de todo un poco. Hay de todo un poco. No se puede generalizar, pero yo, por ejemplo, estoy teniendo ahora una experiencia también en un colegio de compensatoria y, oye, es que te das cuenta de que la comunidad gitana lleva conviviendo con nosotros. Son españoles, son cristianos, también son cristianos. Muchos de ellos son evangélicos, pero son cristianos. Compartimos, se puede decir que compartimos religión. Y tú no sabes la dificultad que tienen esos niños de encajar en el aula, de respetar las normas, de seguir los dictados del profesor. Porque es que siguen sus propias leyes. Y tú imagínate si eso pasa con un grupo de personas que llevan aquí siglos, pues imagínate que no pasará con gente que está recién llegada, que todavía se aferre todavía mucho más a sus tradiciones, su cultura, su religión, su lengua y su modus vivendi. Es que es así, es que es un hecho, lo estamos viviendo y vamos a más. Pues sí. Y no sé, oye, escúchame, a ver, me van a decir ahora, mira el hijo puta racista, que tiene cara de imán y de gitano y es racista contra los musulmanes y contra los gitanos. Nada de eso, en absoluto. Y yo, vamos, nada sospechoso de ser racista, ni xenófobo. Pero si es que no es cuestión de racismo, es lo que os he dicho antes, que si todo el mundo, sea de donde sea, me da igual fino, me da igual musulmán, me da igual, o sea, mientras que vengan a España a colaborar de manera legal y a cogerse y no imponer lo suyo, pues no pasa nada. Si en España también se iba mucha gente a Alemania a trabajar o a otros lados, pero yo recuerdo que toda esa gente que se iba con un contrato de trabajo, no cogía las maletas y se ponía ahí y decía esto es mío. Bueno, a Francia teníamos inmigración ilegal, de hecho, en España. De hecho, teníamos un porcentaje bastante curioso. De ahí que no pusieran a la gendarmería en las fronteras a gran escala. Y en Latinoamérica llegaban los barcos de españoles masivamente y demás. Y había gente sin contrato, con contrato y para buscarse la vida. En fin, eso es bastante común. España siempre ha sido una nación de inmigrantes y demás, pero no de inmigrantes. Hemos tenido nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. De hecho, volvemos a lo mismo de siempre. Lo que sufren los inmigrantes españoles en Reino Unido, con ataques racistas, si hablas español te insultan en la calle y demás, te dicen africano, porque para un británico España es África. Y lo siento, estoy generalizando a lo mejor mucho con los británicos, que después hay británicos que serán personas geniales. Pero ese componente racista ideológico que existe y demás, ese es básicamente el que apoyó el Brexit y el que apoyó la visión de Nick Farage,
que por cierto era amigo de Abascal, de toda esta gente y demás. Entonces estamos viendo los mismos comportamientos que se han hecho contra inmigrantes y demás, en un cuerpo electoral que apoyaba la salida del Reino Unido de Europa con el tema y que apoyaba el Partido de la Independencia y después los conservadores de la ala más dura, que tenían la misma componente ideológico que la gente de Vox y demás. No todos los de Vox, de hecho. Jesús, No todos los de Vox, de hecho. No todos los de Vox. Jesús, es que Estoy ahí de herrero, estoy de reguero. Es que os he dicho lo que pensamos. Y es que la gente quiere transformar otra cosa. Es que ¿por qué los de Vox dicen que es que somos racistas? Que no, que estamos diciendo lo que... Yo no he dicho eso. Es mentira, Jesús. Sí, pero se quiere vender así. Y es que no, nadie está diciendo que no vengan, nadie está diciendo en cuanto pongan un pie aquí cualquiera que se vaya, el billete de vuelta. No, es billete de vuelta a aquellos que no llaman a la puerta y que no se acogen a nuestras costumbres y vienen aquí a hacer lo que están haciendo. Si vienen de manera legal a trabajar a nuestras costumbres y legalmente con nuestras leyes, son bienvenidos. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Porque siempre somos racistas, que vamos en contra de los gays. Por ejemplo, la gente que apoya a Nizara, que por ejemplo ataca a los españoles diciendo que hablan español y demás y no respetan las costumbres británicas. Me suena de algo y demás. Estamos viendo ese mismo comportamiento y demás. Si un árabe quiere hablar árabe con otra persona, su decisión. Si quiere rotular su tienda en árabe, yo abogo por la libertad de rotulación de tiendas. Por cierto, algo que los nacionalistas catalanes imponen. Te imponen que ponga la rotulación en catalán y no en español. Oye, que también te la permiten en árabe. Es curioso también eso. Ahí también hay que decirlo. Pero que cada persona rotule que quiera en sus cartelitos y demás. Eso es también... Por eso que lo del tema de las costumbres y demás, yo creo que más bien es el respeto al Estado de Derecho. Ahí completamente de acuerdo contigo. Que venga aquí o nosotros vayamos a X sitio, tenemos que respetar las leyes de ese país. Totalmente. Pero lógicamente, si yo quiero hablar español en Reino Unido, a mí nadie me tiene que insultar. O si un árabe quiere hablar, un árabe o un marroquí o lo que sea, con otro marroquí árabe en Madrid, pues está en su sano de derecho. Y no pasa nada. Eso es algo que yo creo que hay que diferenciar. Pero es que el islamismo es político. Y ellos ya traen sus propias leyes. Ellos ya traen sus propias leyes, que es el resultado de no haber tenido nunca una separación iglesia-estado. Una sociedad laica. Y cuando surgen países musulmanes laicos, coño, pues qué casualidad que llega a Estados Unidos, llega a la OTAN y se los carga. Carga a Libia, se intentó cargar a Siria, que sobrevivió gracias a Rusia. Pero luego nos quejamos. Ahí te voy a discutir un poco. Por ejemplo, Túnez, que es uno de los países donde el laicismo está más impregnado, que por cierto gobernaba una coalición liberal en Túnez, cuando echaron al gobierno socialista, porque sí, gobernaban también los socialistas, fue básicamente el origen de las primaveras árabes, que se extenderían por todo el mundo árabe musulmán. ¿Qué pasaba? Que en Libia tenían a un tirano que bombardeaba a su propia población estilo soviético. La respuesta de Occidente, del mundo libre, fue defender a esa población. Desgraciadamente, como toda la vida, las milicias yihadistas estaban mejor organizadas. De hecho, ahí hubo intereses de diversas potencias, tanto de Egipto como de Turquía, que por cierto, Egipto es otro tema también aparte, que es otro sitio donde hubo una especie de llamamiento de la juventud, una democracia, y al final los hermanos musulmanes monopolizaron porque estaban mejor organizados que la propia juventud egipcia. Es más, de hecho, es lo mismo que pasó durante la Revolución Rusa. ¿Por qué ganan los bolcheviques? Porque estaban mejor organizados, no es que fueran mayoría. Es un hecho empírico y demás. Todo una vanguardia organizativa, y siempre que esté muy bien organizada puede acabar controlando una revolución. Y es lo que pasó, por ejemplo, en los países árabes. Y en Siria fue el despiporre, porque una parte del ejército sirio bombardeó a su población, una parte del ejército sirio se negó. Ese fue el origen del ejército libre sirio, que eran laicistas, por cierto, y demócratas. Después apareció el ISIS por ahí, que básicamente eran los baxistas reconvertidos en islamistas, que eran los iraquíes, que muchos habían pasado a Siria. De hecho, hay algún que otro general baxista
que fue general del ISIS, del Estado Islámico, cuando controlaba territorio. Y después teníamos Al-Qaeda por allí, en fin, 30.000 grupos, que Siria se convirtió en un auténtico polvorín. Y sigue siendo un polvorín. Y después tenemos otros países, por ejemplo, donde hay una especie de islam moderado, Jordania, donde yo creo que hay bastante estabilidad, pero porque el rey de Jordania es bastante pro-occidental y cercano a la visión. De hecho, no hubo grandes manifestaciones. Y después tenemos a Turquía, el gran país laico del mundo árabe musulmán, que ganó un personaje que se quiere convertir en el califa y que usa el mundo árabe musulmán, el mundo islamista, como un elemento cohesionador de Turquía frente a otras opciones que son laicistas. De hecho, la oposición está avanzando, gracias a Dios. Que, por cierto, Erdogan es un personaje bastante curioso, que lo mismo un día te compra armamento a la OTAN que un día te lo compra a Rusia. Es el jugador por excelencia. El nuevo Suleimán, le dicen. Totalmente, es el mayor jugador de Oriente Próximo, en mi opinión. Bueno, ya. Algún día hablaremos de Israel, por cierto. Ya para ir finalizando, aprovechando que tenemos aquí a Patricia, unas declaraciones de Abascal, o un tuit de Abascal que generó la reacción del Partido Socialista, en el que calificaba al asesino de Mangel como aliado de Pedro Sánchez. Pues no te puedo... ¿De qué? No, ¿pero ha sido de hoy o qué? Pues mira que me trago todo lo de Abascal. Creo que es de ayer. Pues no lo he visto, perdóname. Bueno, pues lo dejamos para otro día. Vale. Mira que me lo trago todo, no lo he visto en el Twitter de Abascal, ese último. Bueno, pues lo dejamos, no pasa nada, lo dejamos por otro día. Mañana estaremos, Luis estará otra vez aquí, estaremos con Hassel París también aquí. Oh. Jesús y Patricia estarán en estado de alarma, o sea, nuestra competencia. Y un saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Jesús, a Luis y a Patricia especialmente por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Nos quedan pocos suscriptores para llegar a los 7.900. Un empujón de última hora y 7 likes para llegar a 100. Denle a like, suscribiros y la próxima semana seguro que Jesús y Patricia vuelven a estar con nosotros. Luis estará mañana. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Suscribiros, ¿eh?